Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Apuntuber y bueno, en el día de hoy vamos a dar la clasificación de las lenguas según las palabras que lo forman y una breve historia, un breve resumen sobre la evolución que ha tenido el latín durante toda su historia. Allá vamos. Ya pues, empecemos. La clasificación de las lenguas, según las palabras que la forman, se dividen en tres grandes grupos, en los que incluimos a las lenguas monosilábicas, las lenguas aglutinantes y las lenguas flexivas. En las lenguas monosilábicas, solo con saber el lugar que ocupa una palabra en la frase, podemos saber si esa palabra es un verbo, un sustantivo, un adjetivo. Un ejemplo de lengua monosilábica es el chino. Después tenemos a las lenguas aglutinantes. En este tipo de lengua, las palabras se yuxtaponen, es decir, se unen sin fundirse. Un ejemplo de una lengua aglutinante es el japonés. Y por último tenemos a las lenguas flexivas. En este tipo de lengua, las palabras están formadas por una raíz y por un morfema, que complementa al lexema. Lexema y raíz son sinónimos, para que lo intentéis mejor. Y las lenguas flexivas se dividen en tres grupos, que son las semíticas, ejemplos de lenguas tales como el hebreo, el árabe, las camíticas, una lengua flexiva camítica puede ser, por ejemplo, el etíope, y las lenguas flexivas indoeuropeas, como el latín. Y me voy a explayar mucho más en las lenguas indoeuropeas porque son las lenguas en las que se basa todo nuestro mundo. Es decir, lo explico mejor. Las semíticas y las camíticas no se hablan tanto mundialmente, pero las indoeuropeas sí. Por eso voy a explicar y voy a darle más prioridad a las indoeuropeas. El origen de las lenguas indoeuropeas es muy curioso, porque se hablaba por un pueblo que vivía al sur de Rusia. Pero, más adelante, este pueblo se disgregó, es decir, se separó, por Europa y Asia. Y esto hizo que diera lugar a las lenguas indoeuropeas. Este tipo de lenguas se puede dividir en dos ramas, en la oriental y en la occidental. En la rama oriental tenemos al indoiranio, como el persa, el armenio, el eslavo. Un ejemplo de lengua indoeuropea oriental eslava es el ruso, y al báltico. Y en la otra rama, en la occidental, tenemos al griego, al germánico. Ejemplo de germánico es el holandés, el inglés, el alemán. Celta, como el irlandés, el galés, el anatolio y el tocario. Y en el tocario está, como ejemplo, el latín. ¿Qué ocurrió? Que el latín dio lugar a las lenguas romances, y de esas lenguas romances se originaron muchísimas lenguas. Y entre ellas están el castellano, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, el euskera y el catalán. Y para terminar, voy a hacer una breve historia de la evolución del latín. Se originaron del latín dos subtipos, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era el latín escrito, y fue la lengua en la que se transmitió todo el legado cultural romano, el derecho, la ciencia, la filosofía. Y el latín vulgar era el latín hablado, y era el latín corriente y popular que todo el mundo usaba para comunicarse. Y no obstante, os voy a enseñar las evoluciones que han tenido estos dos subtipos del latín. Vamos a empezar con la evolución del latín culto. Este empezó gracias al latín arcaico, que se dio desde el siglo VI al siglo I a.C., en los que se escribieron textos epígrafos, que eran inscripciones que se hicieron sobre piedras. Después, el latín arcaico evolucionó y nos dio el latín clásico, que se dio
desde el siglo I a.C. al I después de Cristo, en el que se afianzó el latín culto y la literatura latina alcanzó su época de máximo esplendor. Después nos dio el latín tardio, que siguió desde el siglo II al VII después de Cristo, en el que el final del Imperio Romano provocó la formación de las lenguas romances. Después nos dio el latín medieval, que era el latín que se utilizaba como medio de lengua escrita y de cultura. Y por último, este nos dio al latín humanístico y eclesiástico, que se dio desde el Renacimiento. El latín se siguió utilizando como medio de expresión científica y la lengua oficial de la Iglesia Católica. Y por último tenemos la evolución del latín vulgar. Y de este subtipo de latín nacieron en Europa las lenguas romances, como ya he mencionado antes, que se desarrollaron lenguas tales como el castellano, el italiano, el catalán, el portugués. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Si tienes alguna duda, no olvides en expresarla abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.